Shalom, Jabrín, buenos días. Bueno, en esta ocasión quisiera compartir algunas respuestas que me gustaría darle a un hermano que me preguntó sobre los pasajes de, como pueden ver ahí en el comentario, ¿ya? Los pasajes de Hebreo 8:13, capítulo 8, versículo 13, capítulo 10, versículo 1 y Mateo 26-28, ¿ya? Como siempre, vamos a esperar unos 3 minutitos para ver quién se nos une a este directo. ¿Ok? Eh, se nos une nuestro hermano Jorge Estuardo Marroquí. Un abrazo para Javier, bienvenido. Me esperan un minutito, regreso enseguida y iniciamos. Un segundo. Hola, buenas. Marcelo Garrido. Ok. Ok. Bienvenido, Jesse. Shalom, Javier. Rajot, bendiciones. Bueno, como les estaba comentando, bueno, tuvimos una pequeña interrupción porque estoy desde mi lugar de trabajo compartiendo con ustedes. Y como les dije, este directo es para dar una respuesta a una pregunta de un Javier sobre Hebreos capítulo 8, versículo 13, capítulo 10, versículo 1 y Mateo capítulo 26, versículo 28. La respuesta que, que le quiero dar al Javier se lo quiero dar por medio de este directo, ya que a veces eh, escribir las respuestas por el chat, ¿ya? Se torna un poco tedioso. Y es mejor explicarlo, ¿ya? Y la pregunta del hermano era si la ley, lo que comúnmente se le llama la ley, en hebreo es la Torá, la instrucción de Hashem, sigue vigente. Y él me dio esos pasajes para que le explicara. Y eso es lo que vamos a hacer la mañana de hoy. Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 8:13? ¿Mm? Hebreos 8:13. Aquí la carta de Hebreos, capítulo 8, versículo 13, que dice, al decir nuevo, ha hecho anticuado al primero, y lo que está siendo hecho anticuado y volviéndose viejo está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la mayoría confunde el nuevo pacto, la Brit Hadashah, lo confunde con la Torá. No es lo mismo. El nuevo pacto y la Torá son dos cosas muy distintas. Una cosa es la Torá, la instrucción de Hashem, y otra cosa es la Brit Hadashah, el nuevo pacto o nueva alianza, ya que la Brit Hadashah es un convenio, es un acuerdo entre dos o más partes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que la Brit Hadashah, la nueva alianza, tuvo que ser necesario porque nos dice el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel también, que el pueblo de Israel no se mantuvo en la primera alianza. Por eso fue necesario una Brit Hadashah, una nueva alianza, no como la alianza que hizo Hashem con los padres que salieron de Egipto, ¿m? Sino esta es una alianza nueva donde pondrá la Torá implantada en el interior de cada hijo de Israel para que puedan guardarla por iniciativa propia, ¿m? Mediante la ayuda o la asistencia divina, por Ruach HaKodesh. ¿Ya? Entonces aquí la carta, ahí se nos une nuestro hermano Roberto Mendoza, un saludo, un abrazo a la distancia para Javier, shalom. Entonces,
¿Qué nos quiere decir Hebreos capítulo 8, versículo 13? Para comprender lo que dice el autor de esta carta, es necesario que se deje fuera, en este caso, todas estas ideas, estas doctrinas que generalmente encontramos en el cristianismo que son anti-Torá, ¿no? O sea, aquellas ideas, aquellas doctrinas que dicen que la Torá está abrogada, que la Torá ha sido clavada en la cruz, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es necesario quitarnos esas ideas, esos conceptos, esas doctrinas, para poder comprender lo que nos dice la carta a los Hebreos capítulo 8, versículo 13. El contexto de esta sección de esta carta es la Kejuná, o sea, el sacerdocio de Aarón y el servicio en el Mishkan, o sea, el servicio en el santuario, ¿cierto? Eso es lo que nos transmite este pasaje en su contexto. Entonces, este servicio, esta bodá, este sacerdocio, era parte del primer pacto que Hashem hizo con Israel, ¿cierto? Entonces, es absurdo pensar que el autor está diciendo que ya se puede asesinar, que ya se puede robar, que se pueden levantar falso testimonio contra el prójimo, etcétera, etcétera, y que ahora no hay que guardar el Shabbat, por ejemplo, o las santas convocaciones, ya que para ellos la Torah ha sido abrogada. Entonces, ¿qué nos transmite este pasaje? Quiero recordar lo que nos enseñó el emisario Saul Mitarsis, conocido comúnmente como Pablo de Tarso. ¿Ya? Él enseñó en la carta a la comunidad en Roma, capítulo 7, versículo 12, que la Torah es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿Mm? Y cumple un propósito. ¿Ya? También dice, sabemos que la Torah es espiritual. Y también en la carta de Timoteos, capítulo 1, versículo 8, dice, sabemos que la Torah es buena y cumple un propósito, así el ser humano la usa como Torah, como una instrucción, como una guía. ¿Ya? Entonces, entiéndase que lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 13, es simplemente la conclusión de las palabras del profeta Jeremías, ¿ya? Cuando él dice, ahí en el capítulo 31, versículo 32, pondré mi Torah dentro de ellos y en sus corazones la escribiré. ¿Ya? Esto significa que el ser humano recibe la Torah, el Eterno le implanta la Torah en su interior. Esto significa que el ser humano ya no va a cometer más pecados, por lo tanto, ya no necesita de los sacrificios que se hacían en la antigua alianza, ¿no? Para perdón de errores previos, ¿ya? Para perdón de pecados. Porque como dijo el profeta, porque perdonaré su iniquidad y de su pecado no me acordaré más, en el capítulo 32. Y también en el capítulo, capítulo 32, versículo 40. Entonces, cuando el autor dice eso anticuado al primero, si el profeta Jeremías, dice que el nuevo pacto, la Brit Hadash con Israel, dice que hay una nueva alianza, entonces lo lógico que el pacto anterior, el primer pacto que el Eterno hizo con Israel, es eso anticuado, ¿ya? Ante el nuevo. Cuando dice volviéndose viejo hasta próximo a desaparecer, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es en este caso físicamente que se desvanece del primer pacto? Como dijimos, el contexto es la sección de la carta, ahí en Hebreos capítulo 8, sobre la Kejuná de Aarón y el servicio en el Mishdash,
¿ya? O en el Mishkan, perdón, o sea, el tabernáculo. Por lo tanto, si la Torá pasó a estar dentro del ser humano, en el interior del ser humano, quiere decir que no cometerá más pecados. Por lo tanto, no necesita más de la quejuna de Aarón y la bodat o el servicio en el Mishkan. De manera que es precisamente lo que está próximo a desvanecerse, es esto, el servicio en el Mishkan y la bodat. La bodat, el servicio y el sacerdocio, como lo profetizó Yeshua. ¿Ya? Eso es lo que nos transmite este capítulo 8 de la carta a los hebreos. ¿Ya? Y también cita el hermano, cita Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, que dice, porque la ley, o sea, la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, para hacer perfecto a los que se acercan. Fíjense lo que dice el pasaje. Dice, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿ya? O sea, dentro de la Torá encontramos las instrucciones del servicio que se hacía en el Mishkan, ¿ya? El servicio que los sacerdotes, los levitín, hacían en el Mishkan. Y esta dice que son sombras de los bienes venideros, las cosas que sucederán en el futuro. ¿Ya? Dice, no la imagen misma de las cosas. ¿Ya? O sea, es una sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Entienden? O sea, en la nueva alianza es el mismo contexto de Hebreos 8, que ya no es necesario los sacrificios de animales, el servicio en el Mishtash, ¿ya? No es necesario el sacerdocio levítico en la nueva alianza, porque el profeta, en la antigua alianza, porque el profeta Jeremías en la nueva alianza dice que ahora que va a poner la Torá en el corazón y en la mente de los hijos de Israel, y van a tener la ayuda de la asistencia divina, Roja Kodesh, para cumplirla por iniciativa propia. Eso es lo que nos transmite estos pasajes. No hay una abrogación de la Torá. ¿Ya? Mateo capítulo 26, versículo 28, que cita el hermano, dice, porque esto es mi sangre de la Brit Hadash, de la nueva alianza, nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Ya? ¿Qué nos transmite aquí? Lo mismo, la Brit Hadash, la nueva alianza, ¿ya? Que dice aquí que esta es mi sangre, o sea, no quiere decir que sea la sangre literal, ¿ya? Sino lo que simboliza la sangre, en este caso la vida del Sadik, la vida de Yeshua, que entregó su vida por los ideales de la Torá, ¿no? O sea, fue un medio para que Hashem, ¿ya? Pudiera expiar. Voy a utilizar esta palabra porque es la más conocida, porque la palabra ahí es caparar, ¿ya? Es cubrirnos, para que nuestras iniquidades se borren, ¿ya? Para cubrirnos de la Shejinah del Eterno, de la presencia divina, ¿ya? ¿Por qué quiero llevarlos a esto? Porque la capará significa cubrir, ¿ya? Proteger, ¿ya? Ese es el término hebreo, lo que comúnmente se traduce como expiación. Entonces nosotros debemos estar acondicionados, debemos estar en un estado de tajará, ¿ya? Y luego ser cubiertos por la capará, por la cobertura en este caso. Esa es la función que cumplían los korbanot, los sacrificios en el Mikdash, por ejemplo, ¿ya? Pero eso se hacía cada año, ¿ya? Habían sacrificios continuos, como dice el texto de Hebreos. Pero ahora con el sacrificio mejor dicho, con la autoentrega voluntaria de Yeshua, ¿ya? El Dios, el Eterno, expía o cubre
los pecados del pueblo de Israel de una vez y para siempre mediante la autoentrega voluntaria en razón a los principios de la Torá de Rabbi Yeshua, el Mashiach. Entonces ya no es necesario, en este caso, las obras de la Torá. ¿Ya? Las obras de la Torá, lo que se hacía continuamente en la antigua alianza, no es lo mismo que obra de la Torá. ¿Ya? La frase obras de la Torá o obras de la ley, como se traduce comúnmente, en hebreo Maaseja Torá, perdón, y en griego ergonomou, es traducida comúnmente como obras de la ley, como dije. Y gracias a los descubrimientos del manuscrito conocido como Mixat Maaseja Torá, ¿ya? Algunas obras de la Torá que se conoce como 4QMMT, ¿ya? Que son manuscritos encontrados en los rollos del Mar Muerto. Ahora, para muchos es evidente que el término Maaseja Torah es una frase técnica hebrea que significa o que tiene relación con los aspectos ceremoniales de la Torah, ¿ya? Está, como por ejemplo, tiene que ver con las ofrendas, la pureza ritual, ¿ya? Etcétera. Estas Maaseja Torah, ninguno es justificado en la nueva alianza por las Maaseja Torah, ¿ya? Por los aspectos ceremoniales de la Torah, ¿ya? Eso es lo que tiene que quedar claro. La nueva alianza, ¿ya? No es una abrogación de la Torah, ¿ya? Una cosa es la alianza, el pacto, y otra cosa es la Torah, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Bueno, eso sería mi explicación. ¿Mm? Y como les dije, la Torá no es el pacto, ¿ya? La palabra Torá significa instrucción, deriva del verbo yará, instruir. Es usada para describir los escritos que Moshe recibió de Hashem, del Eterno. ¿Mm? Como lo vemos en Jeremías, por ejemplo, capítulo 2, versículo 8, capítulo 6, versículo 19, entre otros muchos pasajes. ¿Mm? La palabra brit significa pacto, alianza o acuerdo, un convenio entre dos o más partes, ¿ya? Por ejemplo, nos dice Shemot, Éxodo, capítulo 24, versículo 3 al 4 y el versículo 7, ¿ya? Nos dice lo siguiente, se lo leo. Un segundo. Dice, entonces vino Moshe, o sea, vino Moisés, y contó al pueblo todas las palabras del Eterno, perdón, y todas las mishpatim, todos los juicios, y respondió todo el pueblo a una voz, diciendo, todas las cosas que habló el Eterno, haremos. ¿Mm? Y dice el versículo 7, y tomó el Sefer Jabrit, o sea, tomó el libro del pacto, y leyó a oídos del pueblo, y dijeron, todo lo que dijo el Eterno, haremos y obedeceremos. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver en este pasaje el convenio, el acuerdo entre Hashem y el pueblo de Israel. ¿Mm? De forma que podemos ver que la Brit, que la alianza que el Eterno hizo con Israel, es a través de Moshe en el monte Sinaí, es un juramento, un acuerdo en que Israel prometió aceptar y obedecer la Torá. Y por otra parte, el Eterno promete que si Israel cumple con esta alianza, vendrán brajot, ¿ya? Y si no las cumple, vendrán kelalot, maldiciones, ¿ya? O sea, es causa y efecto. Entonces, esperando que esta respuesta del Jaber, hacia el Jaber, perdón, haya podido clarificar su duda. Bueno, gracias por los que estuvieron acompañándonos esta mañana. José Estuardo Marroquín Aviles, Jesse Salinas y Roberto Mendoza. Saludos a los javerinos a la distancia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, dejamos hasta aquí este directo.
Debo recordar que mañana a las 22:30 horas de Chile vamos a tocar el tema de la tevilá en las aguas y la tevilá o la inmersión de fuego, ¿ya? Un tema muy interesante que sí les invito a poder conectarse en la noche del sábado a las 22:30. Vamos a ver qué es lo que es la inmersión en las aguas, qué es lo que es la tevilá o la inmersión en fuego, como dice Rabí Yeshua. ¿Ya? Bueno, Javerín, hasta aquí dejamos esta transmisión, este directo. Shalom, que tengan muy buenos días.